elecciones del Partido Popular en España y, pues, Trump pensaba invadir Venezuela en serio, ¿eh? Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí de vuelta a la batalla, a la batalla diaria. Oiga, lo primero es lo primero. Un saludo muy cordial al hermano pueblo venezolano. Exactamente. Y a la comunidad venezolana que vive con nosotros. La historia de nuestro país tiene mucho que ver con la historia de Venezuela y particularmente les recuerdo siempre el gran esfuerzo que Venezuela hizo por nosotros en el tramo de la recuperación del Canal de Panamá. Que no solamente, yo creo que más que a Colombia, los panameños nos parecemos tanto a los venezolanos que había un dicho por allá por los años 70, que decían en las convenciones estas latinoamericanas, que un venezolano es un panameño con complejo de argentino. Bueno, yo tengo muy buenos amigos venezolanos que parecen panameños. Eso ha sido una combinación fea. Bueno. Pero bueno, un saludo a todos los amigos y amigas de Venezuela que hoy comparten nuestra patria. Así como una vez nosotros compartimos la de ella y compartimos el apoyo solidario de ese pueblo. Ojalá salgan de esa noche oscura. Sí, y vuelva la democracia, la solidaridad, el desarrollo, la felicidad. Exactamente. Al pueblo, hermano de Venezuela. Sí, será, hombre. Oiga, le arranco con un caso que ha conmovido al mundo, el de los niños en las cuevas de Tailandia. Usted sabe, Fernando y estimados televidentes, que hay el equipo técnico más preparado del mundo, porque no solamente está Estados Unidos, hay, por ejemplo, los israelitas llevaron un equipo de comunicación a prueba de todo. Los ingleses, que tienen los mejores rescatistas con buceo, los norteamericanos, todo el mundo está empujando. Eso se ha convertido en una de las grandes... Llevaron incluso a los mineros chilenos para poder entender cómo vivir la psicología. En una sociedad como esa. Y ya están adentro de la cueva y tienen ya los muchachitos, porque son 12 jóvenes que ayer cumplió 1 año, 16 años cumplía uno, y el entrenador, ya están con un médico y una enfermera que lo está atendiendo y un equipo de militares que están con ellos ahí. Hay mucho frío, mucha humedad y lo están rehidratando, lo están llevando a tener condiciones físicas con alimentos especializados, que solo tienen aquellos que van a los combates de alto estrés. Algo también que tienen que tomar en cuenta es que en el sureste asiático, en ese área, en la India y en ese área, recuerden que no son 4 estaciones, sino 6. Una estación es los monzones y el gran problema es que ahora ha caído la estación monzónica en el medio. Y eso está inundando la cueva donde están estos muchachos. Y no es agua con lodo. Es lo que hace más difícil y muy oscuro. De manera que le van a enseñar le están ya enseñando a usar las máscaras de oxígeno. A bucear y a bucear para poder salir. Pero bueno, todo eso está en desarrollo. Eso expresa la solidaridad del mundo y toda la atención, las cadenas del mundo tienen 5 o 10 minutos sobre ese caso que conmueve al mundo, igual que los chilenos. Los chilenos están dándole consejos a los niños de cómo ellos pasaron, 69 días pasaron, ¿no? Sí, 69 días. Eso es duro. Esos niños tienen un corazón de oro y me gustó mucho el saludo reverencial que estaban haciendo y su estado de ánimo. Pero bueno, el mundo lucha por salvar a estos 12 niños y su entrenador. En el campo ya más formal de esta presentación, fíjese lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Ayer fue 4 de julio. Estados Unidos estaba de aniversario de su independencia. Nosotros tenemos una gran colonia norteamericana aquí, que también le enviamos nuestro saludo y respetos. Y puertorriqueña. Y a la representación oficial de ese país, en nuestro país, la Embajada de los Estados Unidos. Pero fíjese, el presidente de los Estados Unidos, Fernando, y estimados televidentes, ha utilizado 2 elementos importantes para movilizar electoralmente a su país: la migración y la guerra comercial. Ambos, unos aparados en el nacionalismo y el chauvinismo, que ha llevado a los Estados Unidos a despertar los miedos de la migración. La migración para los Estados Unidos siempre ha sido económicamente beneficiosa. Claro. No nos engañemos en eso. Lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, poniendo a los inmigrantes como unos asesinos. Unos fascinerosos que andan... Eso no es así. La violencia está en los Estados Unidos antes que llegaran los inmigrantes latinos. Este es un país, Estados Unidos siempre ha sido un país muy violento. Los Estados Unidos es un país que todo se resuelve con armas. De manera que no son los migrantes, no son los que de las grandes masacres. La migración
la guerra económica. Y fíjese que esa estrategia combinada del señor Trump le ha llevado a estar a él en contacto con la base política de él, la base blanca, obrera, rural y conservadora del país. Y religiosa. Y religiosa, a pesar de que la vida del señor Trump privada es todo menos espiritual y menos no tiene la santidad que ellos dicen tener. Él ha empujado esta agenda con relativo éxito. Veremos si ahora en las elecciones intermedias esta estrategia le va a funcionar. Pero fíjese cómo él ha hecho un doble ataque contra Europa. En primer lugar, le pone los impuestos a Europa en el acero y en el estaño. Y de paso, como el 15 de julio hay una reunión en Finlandia con la OTAN, les manda a decir desde ahora que es inaceptable, no es viable para él mantener los niveles de gasto que los Estados Unidos tienen con la OTAN. Le pone ahora otra presión más, y 2 días más tarde estará entrevistándose con el presidente Putin. Al fondo lo que le interesa al presidente Trump es poner a la defensiva a Europa mientras termina su reunión con Putin para llegar a acuerdos estratégicos y bajar un poco la presión de Putin y tomar decisiones a lo interno de los Estados Unidos. La audacia del presidente de los Estados Unidos está funcionando. ¿Estará realmente resolviendo los problemas de los Estados Unidos? Bueno, sus contrapartes, que son los empresarios republicanos, no lo creen. Porque los Estados Unidos, con toda esta guerra comercial, de los 55.000 millones que le puso a China, solo pudo poner 35.000 millones porque las empresas estaban pidiendo excepciones, porque si no se hubieran quebrado. Porque gran parte de la industria norteamericana vive de piezas que vienen de China. Claro. O sea, no hay ningún producto made in the United States solo. Todas vienen de piezas que vienen de otros lados del mundo. Y esta guerra que intensa, que se está materializando ya con China y que ya es una evidencia en Europa, en Canadá, en México, está teniendo consecuencias en incremento de costos, en el peligro de una recesión global, pero el presidente avanza en su agenda nacionalista, en su agenda antimigratoria, incitando a las áreas en Europa que tienen características nacionalistas a seguir la línea de él. Europa se encuentra y el mundo en una situación de alta incertidumbre porque no se sabe exactamente qué es lo que quiere el presidente de los Estados Unidos. Mientras eso está ocurriendo, el secretario de Estado fue enviado a Corea del Norte a acelerar el proceso de desnuclearización. Pero yo creo que ellos no están entendiendo realmente lo que Corea entiende por desnuclearización. Corea del Norte lo que piensa es que los Estados Unidos deben salir de Corea del Sur. Claro. Yo no creo que Corea del Norte vaya a desnuclearizar absolutamente nada. Ellos no van a perder su arsenal nuclear por la gracia del señor Trump. O sea, aquí vamos a tener serias consecuencias de lo que está ocurriendo. En el campo de los Estados Unidos, de Europa, sigue siendo un problema que debemos prestarle atención porque gran parte de nuestra economía depende de ese comercio, Fernando. Por supuesto. Y fíjese lo que está pasando en España. Y esto sí es para reírse. El Partido Popular, como le explicaba Lupe esta mañana, muy temprano, va a primarias hoy. Pero fíjese qué curioso. Esta es primaria en primera instancia. Porque si ningún candidato de esta primaria sobrepasa el 50%, los 2 primeros van a una primaria. Tienen que ir al Congreso del partido a una ratificación. Mire qué clase de primaria. Y los que van a primaria, el Partido Popular de España tiene como 800.000 personas inscritas. Solo están habilitadas 66.700. Casi el 8% de la población del Partido Popular se ha interesado en estas primarias. Y vaya usted a saber por qué. Bueno, porque los candidatos, por ejemplo, la señora María Dolores de Cospedal, que es secretaria general de ese partido, fue con Rajoy. Y exministra de Defensa. Y ministra de Defensa, y que ayer fue sorprendida en un tuit, le estaba contando a Fernando, citando a Cervantes en el libro El Quijote, en una cita apócrifa. No existe. No existe. ¿Y quién es esta señora? Ella era la presidenta de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha, nada más y nada menos. De la tierra del Quijote. La tierra del Quijote. Y se equivocó tan rotundamente que tuvo que reconocer que fue que eso se lo mandaron. Al final dijo que ella coincide con esa cita. Porque como pasa con las grandes obras, la gente dice que dicen
y no dice nada de esa Sí, zona. bueno, igual que los perros ladran, Sancho, significa que cabalgamos que no salen el Quijote. Y la otra señora que compite ahí es la señora Soraya de Sáenz de Sáenz de Santa Santa María. Es una mujer que fue vicepresidenta, Opus Dei, con un solo discurso. Yo soy la única que le puedo ganar a Pedro Sánchez. Más nada. El otro es el caballero Pablo Casado, que tiene el lío de las maestrías, el que la gente dice que mientras estamos hablando, él saca dos él saca 2 maestrías y un doctorado. Ese es parte de un escándalo que hay en España. Bueno, esa gente es la que aspira a dirigir el Partido Popular, que ese partido, España, fue relegado de la vida política. Rajoy gobernó con una estructura al margen del partido. Y ese es un partido enquistado. ¿Le suena parecido a lo que está ocurriendo en nuestro país? Ese es un partido que no tiene vida política. No. Es un partido que ha quedado marginado y que ahora necesita reinventarse. Pero con el esquema que han impuesto, con los controles que han puesto, solo se garantiza que un hombre que siga la línea de Rajoy puede salir. Ahí hay todavía un par de candidatos más con menos opciones. Sí. Pero eso será hoy. Vamos a ver de esos 66.000 cuántos votan. Si alguien llega al 50%, va a ser ratificado en el Congreso. Este es el hombre, esta es la persona o mujer o un hombre que va a reemplazar a Rajoy como presidente del Partido Popular. Una opción que ha sido desplazada poco a poco por Ciudadanos, que a su vez ha salido del debate político en España después de que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Mientras eso ocurre en España, en México se confirma el dominio mayoritario de López Obrador, de AMLO, en el Senado y en la Cámara Baja, pero no tiene suficiente mayoría para, a través de este mecanismo de la Cámara y del Senado, imponer una reforma constitucional, pero tiene mayoría para gobernar. O sea, el tsunami le dio a él no solo la presidencia, sino el control del Senado de México. Más las alcaldías más importantes, más las gobernaciones. De las 10 que fueron, se llevó 7. Derrotó al PRI. Solo el PRI ganó su feudo de allá abajo en Chiapas y un poco más. Y hay dos temas que están dando vuelta en América Latina. Uno, la persecución contra el presidente Correa. Yo creo que ustedes se lean la razón por la que lo están buscando, porque aquí ponen, aquí como los que tienen la línea anticorrupción, creen que la línea anticorrupción es decir que van a poner preso un presidente sin darse cuenta qué es lo que está en el fondo. A Correa se le acusa de haber participado en un secuestro de un ciudadano ecuatoriano, que el secuestro se hizo en Colombia y no se perfeccionó el secuestro. El hombre fue montado en un taxi y fue dejado después por allí. Y un policía da una versión de tercera mano a un fiscal sin ser testigo directo. Un William Pitti cualquiera. Exactamente. Ninguna de las declaraciones que él dice puede decir yo estuve allí, yo estaba presente, nada. Sobre esa base se levanta una orden de detención sobre Correa y él se presenta al consulado de Bélgica, en Bruselas, y el juez decide que eso no es suficiente y ordena su detención ahora. Ese es el lawfare en su desarrollo. Claro. Yo quiero que miren, tengo mis serias discrepancias conceptuales con el señor Correa, pero mis discrepancias conceptuales con el señor Correa no me llevan a mí a caer en la irracionalidad de defender un acto que tiene todas las luces de una persecución política judicial. Mira a ver si los otros medios le están diciendo esto. Miren las dos cosas, siempre busque el balance. Mientras eso ocurre, Lula da Silva confirma que será candidato a presidente. Y fíjense la cosa que puede pasar. Como no hay nada que los detenga, puede ser que el presidente Lula da Silva desde la cárcel, expresidente, gane las elecciones. ¿Y cuál sería el futuro de Brasil? Miren el atolladero que está Brasil. ¿Por qué? Por la utilización de la justicia como instrumento de político para darle un golpe de Estado. A Dilma Rousseff destrozaron la economía. Brasil está metido en una situación compleja, sin solución. ¿Le suena? ¿Le suena parecido? Y los fiscales que impulsaron todos estos casos
están a su vez siendo cuestionados y llevaron al poder a Temer, que era el arquitecto de la corrupción, y sacaron del poder a Dilma Rousseff. Aquí hubo medios que aplaudieron la salida de Dilma Rousseff, que no ha sido acusada de nada en particular, de ningún acto de corrupción. Y como corolario de esta tragedia que estamos viviendo, mire lo que pasa en Nicaragua y Costa Rica y Nicaragua. El presidente de Costa Rica ha tenido que decir que es más fácil para Costa Rica, menos costoso la reforma fiscal que no hacerla. El no hacerla es la liquidación financiera de Costa Rica. El hacerla es enfrentar una confrontación, tener una confrontación social, y va encaminado a eso. ¿Se acuerdan el discurso progresista? Aquí está. La vida es práctica. Y mire lo que pasa en Nicaragua. 310 muertos ya. Y mire por lo largo, ya no es la crisis lo que importa, es la duración de la crisis. Porque cuando las crisis se hacen duraderas, y eso lo vamos a ver cuando regresamos a Panamá, el daño estructural que hacen a la institucionalidad se hace casi irreversible. De manera que miremos lo que está ocurriendo. A la vuelta, les quiero hablar sobre lo que está pasando, la decisión que tomó el Parlacén ya hoy, ya es oficial. Ricardo Martinelli no es miembro del Parlacén. ¿Qué competencia tiene la Corte para seguir juzgándolo? Ayer, vieron lo de Antay. La misma señora dice un día que no puede hacerlo y ahora dice que sí puede hacerlo. Ese juego tiene que ver mucho con esto de la guerra político-judicial. A la vuelta un poco sobre el panorama nacional y cómo están los procesos de primarias.